Nadie se atrevió a vivir con el vaquero gigante hasta que dije, me quedaré una noche, y nunca más me fui. En la vasta extensión de las montañas rocosas, donde los picos nevados besaban un cielo de un azul implacable y los bosques ancestrales susurraban secretos al viento, existía una cabaña tan solitaria como su habitante. Se alzaba en un claro, un refugio rústico contra la inmensidad salvaje, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, marcado solo por el ciclo de las estaciones y el paso silencioso de las criaturas del bosque. Era el dominio de Elías. Thorn, un hombre cuya presencia era tan imponente como las montañas que lo rodeaban. Alto, de hombros anchos y una melena oscura que caía rebelde sobre su nuca, Elías era un coloso en todos los sentidos. En estatura, en fuerza, y aunque pocos lo supieran en la inmensidad de su corazón, había elegido el aislamiento, no por misantropía, sino como un bálsamo para las heridas invisibles que llevaba consigo, cicatrices de un pasado que lo había marcado profundamente, forzándolo a erigir muros tan altos como las cumbres que lo custodiaban. Su vida transcurría en una rutina de soledad autoimpuesta, de trabajo duro y de conversaciones con el eco. Un vaquero de alma indomable que había aprendido a encontrar consuelo en el silencio y la autosuficiencia. Pocos se aventuraban a su rincón del mundo, y menos aún se quedaban. La idea de compartir su espacio, su vida, con alguien más, era tan ajena a su existencia como la cacofonía de una ciudad bulliciosa. Fue en medio de esta quietud majestuosa, mientras el sol de finales de otoño pintaba los álamos con tonos dorados y carmesíes, que el destino, con su habitual y a menudo caprichosa manera de entrelazar vidas, desvió el camino de Clara Evans hacia la morada de Elías. Clara, una artista de espíritu libre y mirada curiosa, se encontraba en una travesía personal, buscando no solo inspiración para su arte, sino también un respiro del ruido y la superficialidad de su vida anterior. Había oído rumores sobre un hombre solitario en las montañas, una figura casi mítica que vivía apartado del mundo, y una atracción inexplicable la impulsó a buscarlo, no con la intención de invadir su santuario, sino con la esperanza de capturar en su lienzo la esencia de esa soledad elegida. Un giro inesperado del destino, una tormenta repentina y violenta que la sorprendió en medio de una ruta de senderismo, la obligó a buscar refugio. La cabaña de Elías, a pesar de su apariencia desolada, se convirtió en el único faro de esperanza en medio de la furia de la naturaleza. El encuentro inicial fue una danza de cautela y asombro. Elías, acostumbrado a su soledad, vio en Clara una irrupción inesperada, un destello de color en su mundo de grises y verdes. Clara, por su parte, quedó inmediatamente cautivada por la imponente figura del vaquero y la atmósfera de misterio que lo rodeaba. La tormenta, que rugía con furia afuera, actuó como un catalizador, forzándolos a compartir un espacio íntimo, un prólogo silencioso a la historia que estaba a punto de desplegarse. La primera noche, bajo el pretexto de la necesidad y la seguridad, Clara se convirtió en una invitada involuntaria en la fortaleza de Elías. Sin embargo, lo que comenzó como una noche de refugio forzado, pronto se deslizó hacia un territorio desconocido. El crepitar de la leña en la chimenea, la tenue luz que danzaba en las paredes de madera y la presencia inconfundible de Elías crearon un ambiente de intimidad inesperada. En esa noche, mientras el mundo exterior se desvanecía en la oscuridad y el sonido del viento, algo comenzó a cambiar. Clara, movida por un impulso que escapaba a su propia comprensión, decidió quedarse. No era solo la necesidad de esperar a que pasara la tormenta, era una atracción magnética hacia el hombre que, a pesar de su coraza, irradiaba una bondad subyacente, una nobleza silenciosa que resonaba con su propia alma artística. Dale like si esta historia te está emocionando. Y sigue para ver cómo continúa el legado. Esa única noche se extendió, desafiando las expectativas y las resistencias de ambos. La soledad de Elías, tan cuidadosamente cultivada, comenzó a resquebrajarse ante la presencia persistente y gentil de Clara. Ella, a su vez, encontró en 1900 la quietud de la montaña
y en la mirada profunda del vaquero, un ancla para su propio espíritu errante. Sus interacciones iniciales estuvieron marcadas por una profunda reserva, un lenguaje de miradas y gestos que decían más que cualquier palabra. Elías, acostumbrado a la autosuficiencia, se encontró a sí mismo observando a Clara con una mezcla de curiosidad y aprensión, su mundo ordenado y predecible amenazado por la imprevisibilidad de su llegada. Clara, lejos de sentirse intimidada por su imponente figura, percibía la vulnerabilidad oculta bajo su exterior rudo, las cicatrices de batallas internas que él luchaba por mantener ocultas. La cabaña, que inicialmente era un mero refugio, se transformó en un microcosmos de sus almas, donde la proximidad forzada comenzó a desmantelar las barreras que cada uno había construido alrededor de su corazón. El verdadero desafío no era la hostilidad del entorno natural, sino la resistencia interna de Elías a permitir que alguien más cruzara el umbral de su soledad. Su pasado, un tapiz de pérdidas y decepciones, lo había enseñado a confiar solo en sí mismo. La idea de abrirse a Clara, de permitir que su luz penetrara en las sombras de su existencia, era aterradora. Sin embargo, Clara poseía una cualidad rara: la paciencia y la empatía que parecían desarmar incluso las defensas más férreas. No forzó su entrada, sino que esperó, observó y ofreció su presencia como un bálsamo, un recordatorio silencioso de que la conexión humana, incluso en su forma más simple, podía ser un refugio. El viento, que antes solo era un sonido de aislamiento, ahora parecía acariciar los cristales de la cabaña, un testigo mudo de la creciente intimidad que se tejía entre ellos. La chimenea, con su calor constante, no solo iluminaba la estancia, sino que también parecía calentar las grietas en el alma de Elías, invitándolo a considerar la posibilidad de que la compañía, en lugar de ser una amenaza, pudiera ser un consuelo. La singularidad de esta historia radicaba en la aparente imposibilidad de la conexión que se estaba formando. ¿Quién querría compartir su hogar con un coloso de pelo largo y corazón de oro? La respuesta parecía ser nadie. Y sin embargo, allí estaban, dos almas solitarias encontrándose en el lugar más inesperado, unidas por un impulso inexplicable y la fuerza silenciosa de la atracción. Clara había llegado buscando inspiración, pero había encontrado algo mucho más profundo: la posibilidad de desmantelar los muros de un vaquero solitario, de vislumbrar la fuerza de un amor que florecía contra todo pronóstico. El núcleo de su viaje residía en la valentía de ambos para trascender el miedo y la desconfianza, para permitirse ser vistos en su totalidad y para descubrir que las conexiones más profundas, aquellas que verdaderamente sanan y transforman, nacen donde menos se espera, en la quietud de una montaña, en la fuerza del viento y en la humilde valentía de abrir el corazón. Dale like si esta historia te está emocionando y sigue para ver cómo continúa el legado. Elías, con sus 40 años a cuestas, había aprendido a leer el lenguaje de las montañas con una fluidez que superaba cualquier palabra escrita. Cada arruga en la corteza de los pinos, cada susurro del viento entre las hojas secas, le contaba una historia. Había llegado a este rincón remoto de las rocosas hacía una década, buscando el olvido y encontrando en su lugar una paz austera. Su rostro, curtido por el sol y el viento, ocultaba la suavidad de unos ojos de un azul profundo, un contraste sorprendente con su imponente físico. Su barba oscura, a menudo salpicada de restos de tierra o de aserrín, enmarcaba una mandíbula firme, pero también una boca capaz de una sonrisa rara y genuina, una sonrisa que solo emergía en los raros momentos de conexión verdadera o cuando contemplaba la majestuosidad silenciosa de su entorno. Su cabaña, construida con sus propias manos, era un reflejo de su personalidad, robusta, funcional y desprovista de cualquier artificio innecesario. El interior, aunque rústico, estaba ordenado con una disciplina casi monástica. Las pocas posesiones que albergaba hablaban de una vida de autosuficiencia: herramientas afiladas, mapas descoloridos, un par de libros desgastados y una manta gruesa que olía a humo de leña y a aire de montaña.
Clara, por otro lado, era un torbellino de creatividad y sensibilidad. A sus 32 años, su vida en la ciudad se había vuelto un laberinto de compromisos superficiales y aspiraciones insatisfechas. Nunca había tenido una invitada, y la presencia de una mujer en su santuario personal lo descolocaba. Clara, acurrucada en el sofá junto a la chimenea, intentaba disipar el frío de la noche y la inquietud de su corazón. El silencio entre ellos no era tenso, sino cargado de preguntas no formuladas. Cada crujido de la madera, cada chispa que saltaba de la chimenea, amplificaba la intimidad del momento. Elías, a pesar de su renuencia inicial, se encontró a sí mismo observando los gestos de Clara, la forma en que sus manos se aferraban a la taza de té caliente, la expresión de asombro en su rostro al contemplar el fuego. Había una vulnerabilidad en ella que, extrañamente, no lo repelía, sino que despertaba en él una antigua y casi olvidada sensación de protección. Dale like si esta historia te está emocionando y sigue para ver cómo continúa el legado. A medida que las horas pasaban y la tormenta persistía, una tregua tácita se estableció entre ellos. Clara, sintiendo que su presencia ya no era una intrusión, sino una necesidad mutua, decidió prolongar su estancia. No era solo el clima lo que la retenía, era la inconfundible atracción que sentía hacia este hombre solitario, cuya fortaleza exterior parecía ocultar una profundidad insondable. Elías, aunque su instinto le gritaba que debía mantenerla a distancia, se encontró cediendo ante la quietud de su presencia, ante la ausencia de exigencias en sus ojos. La decisión de Clara de quedarse no fue un acto de desafío, sino de una intuición profunda, la certeza de que algo significativo estaba a punto de comenzar. Esa noche, en la soledad de la montaña, los cimientos de sus mundos separados comenzaron a temblar, anunciando la llegada de una fuerza que ninguno de los dos había anticipado, el amor, en su forma más pura y desafiante. La mañana siguiente amaneció clara y serena, pero la atmósfera dentro de la cabaña había cambiado irrevocablemente. El sol se filtraba a través de los cristales, iluminando motas de polvo en el aire y revelando la nueva realidad que se había instalado entre ellos. Clara, al despertar, no sintió la urgencia de partir. La noche había sido un puente y ahora se encontraba en la otra orilla, contemplando un paisaje desconocido pero fascinante. Elías, que ya estaba fuera, preparando el desayuno con una eficiencia casi ritual, la observaba desde la puerta abierta, su mirada una mezcla de resignación y una incipiente curiosidad. La pregunta de cuánto tiempo duraría la estancia de Clara flotaba en el aire, pero ambos sentían, sin necesidad de verbalizarlo, que esa noche única se había deslizado hacia una eternidad compartida. La idea de que este hombre, este coloso, solitario, pudiera albergar un corazón de oro, era algo que Clara había intuido desde el primer momento. Era una paradoja que la atraía irresistiblemente. Su soledad no parecía una elección de misantropía, sino un refugio necesario. Ella, a su vez, buscaba en la quietud de su mundo un antídoto para el ruido de su propia vida. Su encuentro, forzado por las circunstancias, se convirtió en una oportunidad para desmantelar las defensas que ambos habían erigido. Los silencios que compartían no eran vacíos, sino espacios llenos de significado, donde las miradas se convertían en conversaciones y los gestos pequeños en revelaciones profundas. El calor de la chimenea no solo calentaba el cuerpo, sino que también parecía derretir las capas de hielo que rodeaban el alma de Elías. La fuerza de su conexión residía en su aparente improbabilidad. Clara, una artista urbana acostumbrada a la velocidad y al cambio, se encontraba anclada en la lentitud y la permanencia de la vida de Elías. Él, un hombre de pocas palabras y acción decidida, se veía fascinado por la capacidad de Clara para encontrar belleza en lo efímero y para expresar emociones con una franqueza que él había olvidado. El viento, que azotaba contra los cristales de la cabaña, actuaba como un recordatorio constante de la naturaleza salvaje e impredecible de la vida, pero también de la fortaleza de un refugio compartido. Las cicatrices que Clara vislumbraba
En Elías no eran solo físicas, sino las marcas invisibles de un pasado que lo había moldeado, un alma indomable que luchaba por encontrar un camino hacia la sanación. Suscríbete y presiona la campanita para ver cómo termina esta historia increíble. En los días que siguieron, la rutina de la cabaña se adaptó a la presencia de Clara. Ella observaba a Elías mientras trabajaba, dibujaba sus manos fuertes y callosas, y encontraba inspiración en la forma en que se movía con la seguridad de alguien que pertenece a ese lugar. Elías, a su vez, se acostumbraba a su risa, a sus preguntas curiosas, y a la forma en que su presencia llenaba los silencios de la cabaña con una calidez inesperada. La resistencia inicial de Elías se fue disipando, reemplazada por una atracción, silenciosa pero innegable. El amor, que había parecido una imposibilidad lejana, comenzó a germinar en el terreno fértil de la comprensión mutua y la aceptación incondicional. Descubrieron que las conexiones más profundas no se buscan, sino que se encuentran, a menudo en los lugares más inesperados, cuando uno está dispuesto a arriesgarse y a abrir su corazón. La premisa de esta narrativa se centraba en la transformación que ocurre cuando dos almas aparentemente opuestas se encuentran en un espacio de vulnerabilidad compartida. Elías, el recluso de la montaña, y Clara, la artista en busca de su musa, estaban a punto de embarcarse en un viaje que redefiniría sus propias concepciones del amor, la soledad y la conexión humana. La historia exploraría cómo las barreras, autoimpuestas, pueden ser desmanteladas por la persistencia del afecto y la valentía de mostrarse tal cual uno es, incluso cuando eso implica exponer las propias debilidades y cicatrices. El escenario de la montaña no era solo un telón de fondo, sino un personaje en sí mismo, un reflejo de la naturaleza indómita y a la vez sanadora de las emociones que estaban a punto de desatar. La decisión de Clara de quedarse, nacida de un impulso inexplicable, fue el primer acto de fe en un camino que prometía tanto desafío como recompensa. Elías, acostumbrado a la autosuficiencia, se vio obligado a confrontar su propia resistencia a la intimidad, a reconocer que la fortaleza no siempre reside en el aislamiento, sino a menudo en la capacidad de compartir la carga. La montaña, testigo silencioso de sus interacciones, se convirtió en el crisol donde sus almas se fundían, forjando un vínculo que desafiaba las expectativas y demostraba que el amor, como la naturaleza misma, puede florecer en los lugares más salvajes y desolados, siempre y cuando se le dé la oportunidad de crecer. El viaje que tenían por delante sería una exploración profunda de la curación, la redención y la redescubierta de la fe en la capacidad del corazón humano para amar incluso después de haber sido herido. La conexión entre Elías y Clara se profundizó no solo a través de las conversaciones tácitas, sino también mediante la observación de sus rutinas y la participación gradual en las actividades del otro. Elías, acostumbrado a la soledad de sus labores diarias, comenzó a notar la forma en que Clara se integraba en su mundo con una naturalidad sorprendente. Cuando él se dedicaba a reparar una cerca o a cortar leña, ella no se quedaba pasiva, sino que encontraba maneras de contribuir, ya fuera recogiendo ramas caídas, preparando un almuerzo sencillo para ambos o simplemente ofreciendo una presencia reconfortante. Su habilidad para encontrar belleza en las tareas más mundanas, como la forma en que sus ojos brillaban al observar la destreza con la que Elías manejaba el hacha, o la delicadeza con la que acariciaba el pelaje de su viejo perro de trabajo, generaba en él una nueva apreciación por el mundo que lo rodeaba. Por ejemplo, Clara, al ver la dedicación con la que Elías cuidaba de sus herramientas, puliendo el metal hasta hacerlo relucir, no solo admiró su meticulosidad, sino que también empezó a comprender la importancia de la reverencia hacia los objetos que sustentan la vida, un concepto ajeno a su experiencia urbana previa. Por su parte, Clara descubrió en Elías un mentor inesperado en el arte de la paciencia y la observación detallada. Él le enseñó a identificar las huellas de los animales en el barro, a reconocer el canto de las aves por su melodía y a leer el clima en las formas cambiantes de las nubes. Su método de enseñanza no era a través de lecciones formales,
sino mediante la demostración silenciosa y la invitación a participar. Cuando Elías la llevaba a explorar los senderos del bosque, le mostraba cómo cada árbol, cada roca, tenía una historia que contar y cómo la verdadera comprensión venía de detenerse, observar y escuchar. Una tarde, mientras buscaban bayas silvestres, Elías encontraba momentos para simplemente sentarse a su lado en silencio, compartiendo el calor de la chimenea mientras él leía o trabajaba en alguna tarea manual. Un ejemplo de esta reciprocidad se manifestó cuando Clara, al notar que Elías sufría de una tos persistente debido al aire seco de la cabaña, preparó un remedio casero con miel y hierbas que había identificado gracias a las enseñanzas de Elías, un gesto que él aceptó con una gratitud apenas contenida en su mirada. Suscríbete y presiona la campanita para ver cómo termina esta historia increíble. Sin embargo, la tranquilidad de su creciente cercanía no estaba exenta de las sombras del pasado de Elías. A medida que Clara se acercaba a él, empezaba a percibir los vestigios de su dolor, las razones que lo habían llevado a buscar el aislamiento. No se trataba de un reproche, sino de una comprensión empática que la impulsaba a ser aún más delicada y respetuosa con su espacio emocional. Elías, sintiendo la seguridad que Clara le ofrecía, comenzó a permitir que esas sombras emergieran, no de forma dramática, sino en momentos de quietud, cuando una mirada prolongada o un suspiro apenas audible revelaban la carga que llevaba. Por ejemplo, una tarde, mientras observaban juntos un atardecer particularmente melancólico, Elías compartió, de manera concisa y sin dramatismo, el recuerdo de una pérdida que lo había marcado profundamente. Un relato breve pero cargado de una tristeza palpable, que Clara escuchó con una atención reverente, ofreciendo solo el consuelo de su mano cálida sobre la suya. Esta apertura, por mínima que fuera, representó un avance significativo, permitiendo que la luz de la conexión comenzara a disipar las tinieblas de su aislamiento autoimpuesto. La intimidad que se forjaba entre Elías y Clara no solo se manifestaba en los gestos cotidianos o en las conversaciones silenciosas, sino también en la manera en que ambos empezaban a compartir sus mundos interiores de una forma más explícita. Clara, inspirada por la autenticidad de Elías, se sintió impulsada a revelar aspectos de su propia vida que hasta entonces había mantenido ocultos, incluso para sí misma. Compartió con él no solo sus aspiraciones artísticas, sino también las inseguridades que la habían paralizado en su carrera, los miedos que la habían impedido dar rienda suelta a su verdadero potencial creativo. Por ejemplo, le habló de un proyecto de exposición que había abandonado años atrás por sentirse incapaz de plasmar la visión que tenía en mente, una experiencia que la había dejado con una profunda desconfianza en sus propias habilidades. Elías, lejos de ofrecer palabras vacías de consuelo, la escuchaba con una atención profunda, reconociendo en sus luchas un eco de sus propias batallas internas contra la imperfección y la duda. Por su parte, Elías, al sentirse cada vez más seguro en la presencia de Clara, empezó a desvelar capas más profundas de su pasado, no a través de narraciones extensas, sino mediante la evocación de recuerdos específicos que iluminaban las razones de su reclusión. Le habló de la desilusión que sintió al ver cómo la ambición desmedida de otros había corrompido los valores que él consideraba sagrados, una experiencia que lo había llevado a buscar un refugio donde la integridad y la honestidad fueran los pilares fundamentales de la existencia. Un día, mientras observaban el vuelo majestuoso de un águila sobrevolando el valle, Elías compartió la historia de cómo, en su juventud, había intentado integrarse en un mundo que valoraba más el éxito material que la conexión genuina, y cómo esa experiencia lo había llevado a una profunda decepción, reforzando su convicción de que la verdadera riqueza se encontraba en la simplicidad y la autenticidad de la vida en la naturaleza. Esta apertura mutua, aunque gradual, generó un nuevo nivel de comprensión entre ellos, permitiéndoles ver más allá de las apariencias y conectar a un nivel más fundamental. Clara, al comprender las motivaciones de Elías, comenzó a apreciar la fortaleza de su carácter,
su firmeza en sus principios y su profunda conexión con el mundo natural. Ella, a su vez, empezó a ver sus propias inseguridades no como fallos, sino como puntos de partida para un crecimiento personal. Elías, al escuchar los anhelos y las frustraciones de Clara, encontró en ella una chispa de pasión y determinación que admiraba, y empezó a ver sus propias luchas pasadas desde una perspectiva diferente, reconociendo la valentía inherente en el acto de buscar la propia voz. Suscríbete y presiona la campanita para ver cómo termina esta historia increíble. En este contexto de confianza creciente, Elías, que hasta entonces se había mantenido reservado en cuanto a su habilidad artística, reveló a Clara su talento oculto para la talla en madera. Le mostró una serie de pequeñas figuras de animales, talladas con una precisión asombrosa y un detalle que capturaba la esencia de cada criatura. Clara, al ver estas obras, quedó profundamente conmovida. Descubrió que la misma intensidad y dedicación que Elías ponía en sus labores diarias se reflejaba en su arte, una forma de expresión que él había mantenido en privado. Esta revelación abrió una nueva dimensión en su conexión, permitiendo que Clara compartiera su propio mundo artístico con Elías de una manera más profunda, mostrándole sus bocetos y compartiendo sus ideas sobre composición y color, encontrando en él un oyente atento y un crítico sorprendentemente perspicaz. Por ejemplo, Clara le enseñó a Elías cómo la perspectiva podía alterar la percepción de un objeto, aplicándolo a uno de sus animales tallados, demostrándole cómo un ligero cambio en el ángulo de visión podía dotar a la figura de una vitalidad completamente nueva. La comprensión mutua que se estaba tejiendo entre Elías y Clara trascendió la mera apreciación de sus habilidades o la empatía por sus pasados. Se adentró en la esfera de la vulnerabilidad compartida, donde ambos se permitían mostrar no solo sus fortalezas, sino también sus miedos más profundos y las grietas en su armadura emocional. Clara, al sentirse segura en la presencia de Elías, empezó a verbalizar las inseguridades que la habían acechado durante años, aquellas que la habían impedido abrazar plenamente su vocación artística. Le confesó a Elías cómo la crítica destructiva de un antiguo mentor la había dejado paralizada, haciéndole dudar de su propia visión creativa. Le describió la sensación de vacío que sentía al pensar que su arte podría no tener el impacto que deseaba, una duda que la había llevado a posponer indefinidamente proyectos ambiciosos. Por ejemplo, le relató cómo había guardado durante casi una década una serie de bocetos inspirados en los paisajes de la costa oeste, paralizada por el temor a no poder capturar la inmensidad y la fuerza del océano de una manera que considerara auténtica. Elías, a su vez, respondiendo a esta apertura con una delicadeza que desmentía su apariencia ruda, comenzó a compartir sus propias batallas internas contra la soledad y el sentimiento de no pertenencia. Le habló de cómo, tras una serie de pérdidas personales, había llegado a creer que estaba destinado a una existencia aislada, que cualquier intento de conexión profunda solo conduciría a un mayor dolor. Le confesó que en ocasiones el silencio de la montaña se volvía ensordecedor y que la ausencia de una mano amiga o de una voz comprensiva pesaba sobre su espíritu. Le describió cómo, en las noches más oscuras, luchaba contra la tentación de sucumbir a la desesperanza, aferrándose a la rutina como un ancla para mantener la cordura. Un ejemplo particularmente conmovedor fue cuando le relató cómo, tras la muerte de sus padres, había pasado meses sin apenas hablar con nadie, encontrando consuelo únicamente en el trabajo físico y la comunión con la naturaleza, una forma de autoprotección que, sin embargo, lo había alejado aún más del mundo. Suscríbete y presiona la campanita para ver cómo termina esta historia increíble. Esta honestidad radical, esta disposición a mostrarse desprotegidos el uno ante el otro, fue lo que verdaderamente cimentó su conexión. Ya no se trataba solo de admiración mutua, sino de un reconocimiento profundo de la humanidad compartida, de las fragilidades inherentes a todo ser humano. Clara, al escuchar las luchas de Elías,
no solo sintió empatía, sino que también reconoció en él una resiliencia y una fuerza que la inspiraron a confrontar sus propios miedos con renovado vigor. Elías, por su parte, al ser testigo de la vulnerabilidad de Clara y de su deseo de superar sus obstáculos, encontró en ella un reflejo de su propia búsqueda de significado y propósito. Fue entonces cuando presencia silenciosa, sino que también le ofrecía comentarios sutiles y perspicaces, sugerencias sobre cómo enfocar la composición o cómo utilizar el contraste para realzar el impacto emocional de sus obras. Fue un proceso de aprendizaje mutuo, donde las fortalezas de uno complementaban las debilidades del otro, creando una sinergia que enriquecía a ambos. En este punto de su relación, la cabaña de Elías dejó de ser simplemente un refugio para convertirse en un espacio de creación y sanación compartida. Los silencios que antes eran de aislamiento, ahora estaban llenos de la actividad creativa de ambos, un testimonio de la transformación que estaban experimentando. Elías, al ver a Clara trabajar con renovada pasión, sintió una profunda satisfacción, una sensación de haber contribuido a algo significativo. Clara, a su vez, encontró en Elías no solo un compañero, sino también un catalizador para su propio crecimiento, un recordatorio de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de ser vulnerable y de compartir la propia luz, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Su viaje juntos apenas comenzaba, pero ya era evidente que habían encontrado en el otro el apoyo y la comprensión que tanto habían buscado, un faro de esperanza en la inmensidad de sus vidas. La armonía que se estaba gestando en la cabaña de Elías no solo se manifestaba en la esfera de la creación artística o en la expresión de miedos pasados, se extendía a la forma en que ambos comenzaron a redefinir sus expectativas sobre el futuro, a pesar de las cicatrices que aún persistían. Clara, al ver la profunda conexión de Elías con la tierra y su aparente autosuficiencia, empezó a cuestionar su propia dependencia de las estructuras sociales y su búsqueda constante de validación externa. Se dio cuenta de que, a pesar de su talento, había estado atrapada en un ciclo de expectativas ajenas, midiendo su valía por el reconocimiento de otros en lugar de por la satisfacción intrínseca de su trabajo. Por ejemplo, la manera en que Elías encontraba una profunda satisfacción en el simple hecho de cultivar sus propios alimentos, sin importar si alguien más lo valoraba o no, la hizo reflexionar sobre la fuente de su propia felicidad. Empezó a experimentar con la idea de un futuro donde su arte no estuviera intrínsecamente ligado a la aprobación de galerías o críticos, sino a la pura alegría del proceso creativo y a la resonancia que pudiera tener con individuos como Elías, que apreciaban la autenticidad por encima de todo. Por su parte, Elías, expuesto a la vitalidad y al optimismo de Clara, comenzó a vislumbrar la posibilidad de una vida más allá del aislamiento autoimpuesto. La presencia de Clara no solo había llenado el vacío físico de su cabaña, sino que también había comenzado a llenar un vacío emocional que él creía insalvable. Si bien las cicatrices de su pasado aún dolían, ya no parecían ser un obstáculo insuperable para la conexión humana. Empezó a considerar la idea de que compartir su vida en lugar de ser una debilidad podría ser una fuente de fortaleza y renovación. Por ejemplo, al ver cómo Clara transformaba un simple rincón de la cabaña en un espacio de trabajo inspirador, Elías se dio cuenta de que su propia vida, aunque sencilla, podría enriquecerse con la perspectiva y la energía de otra persona. La posibilidad de tener a alguien con quien compartir las maravillas de la naturaleza que tanto amaba, de tener a alguien que entendiera la profunda paz que encontraba en la inmensidad de las montañas, se convirtió en un anhelo incipiente y poderoso. Suscríbete y presiona la campanita para ver cómo termina esta historia increíble. Esta reevaluación de sus futuros individuales se entrelazó de manera orgánica, creando un nuevo horizonte de posibilidades compartidas. No se trataba de que Clara abandonara su vida en la ciudad para siempre, ni de que Elías se mudara a un entorno urbano, sino de encontrar un punto de convergencia, un equilibrio que honrara las necesidades y los deseos de ambos. Clara empezó a imaginar cómo podría integrar su arte
en un estilo de vida más conectado con la naturaleza, quizás utilizando las montañas como su estudio principal. Y Elías, por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con una compañía que no solo coexistiera con su estilo de vida, sino que lo enriqueciera. Fue así como Clara comenzó a experimentar con la idea de organizar pequeños talleres de arte al aire libre, invitando a otros a descubrir la belleza del entorno a través de su lente creativa. Un proyecto que Elías apoyó activamente, ofreciéndole no solo su espacio, sino también su conocimiento del terreno y su ayuda práctica. En este contexto, la importancia de la comunicación honesta, incluso cuando se trataba de temas delicados como el futuro, se volvió primordial. Si bien sus conversaciones habían estado llenas de entendimiento tácito, ahora era necesario dar forma a sus aspiraciones. Elías, con su característica franqueza, le preguntó a Clara qué veía para su futuro, no con la expectativa de que se quedara para siempre, sino con la genuina curiosidad de entender sus anhelos. Clara, por su parte, le confesó que la idea de una vida compartida en la montaña, aunque tentadora, la asustaba un poco, dado su arraigo en la ciudad y su necesidad de ciertos estímulos. Fue un intercambio valiente, donde ambos expresaron sus miedos y esperanzas sin reservas, sentando las bases para un entendimiento mutuo que trascendía las diferencias de sus estilos de vida. Por consiguiente, esta etapa se caracterizó por una exploración activa de cómo sus mundos dispares podían coexistir y complementarse. No se trataba de una fusión total, sino de una integración cuidadosa, donde cada uno mantenía su identidad mientras creaba un espacio compartido. La fortaleza de su vínculo radicaba en esta habilidad para navegar por sus diferencias con respeto y amor, reconociendo que la verdadera conexión no implica la anulación del otro, sino la celebración de las cualidades únicas que cada uno aporta. Elías, al contemplar la posibilidad de un futuro compartido, se dio cuenta de que el aislamiento que había buscado era, en realidad, una forma de evasión, y que la verdadera plenitud se encontraba en la conexión y en la valentía de abrirse al amor, a pesar del riesgo inherente. La resonancia de sus aspiraciones compartidas se manifestó en un cambio palpable en la dinámica de su convivencia, una metamorfosis sutil pero profunda en la manera en que interactuaban y se percibían mutuamente. Clara, al observar la serenidad con la que Elías abordaba los desafíos diarios, comenzó a despojarse de su propia ansiedad por el futuro, aprendiendo a valorar la presencia en el aquí y ahora. Ya no se trataba de planificar cada paso con antelación, sino de abrazar la espontaneidad que la vida en la montaña ofrecía. Descubrió que la verdadera seguridad no residía en la predicción de eventos futuros, sino en la confianza en la propia capacidad para adaptarse y prosperar, una lección que Elías personificaba en cada acción. Por ejemplo, cuando una repentina nevada aislaba la cabaña durante varios días, Clara, en lugar de sentir pánico, encontró una extraña calma en la situación, colaborando con Elías en las tareas necesarias para el sustento y disfrutando de la intimidad forzada que la tormenta propiciaba. Elías, por su parte, experimentó una apertura gradual a la idea de compartir no solo su espacio físico, sino también sus experiencias emocionales más íntimas. La valentía de Clara, al exponer sus propias vulnerabilidades, actuó como un catalizador, animándolo a profundizar en la expresión de sus sentimientos, algo que había eludido durante años. Descubrió que verbalizar sus pensamientos y emociones, aunque inicialmente incómodo, fortalecía el vínculo entre ellos y disipaba las sombras de malentendidos que el silencio a menudo proyectaba. Un ejemplo de esto fue cuando Elías, tras una noche de reflexión, compartió con Clara su temor a que la presencia de ella en su vida fuera temporal, una apreciación fugaz de la belleza que inevitablemente se desvanecería. Le confesó que, a pesar de la alegría que su compañía le brindaba, el miedo a la pérdida seguía siendo una «suscríbete y presiona la campanita para ver cómo termina esta historia increíble». Sombra persistente, una herida antigua que se reabría ante la posibilidad de una conexión profunda. Además, la influencia de sus respectivas visiones del mundo comenzó a fusionarse, creando una perspectiva híbrida que enriquecía a ambos.
Clara, inspirada por la conexión de Elías con el ciclo de la vida y la muerte en la naturaleza, empezó a ver su propio arte no solo como una forma de expresión, sino como un medio para honrar y dar sentido a las experiencias humanas, tanto alegres como dolorosas. Comprendió que la belleza no reside únicamente en la perfección, sino también en la imperfección, en las cicatrices que cuentan historias de resiliencia y transformación. Elías, al presenciar la forma en que Clara encontraba abrumadora la necesidad de Clara de procesar y compartir cada emoción, prefiriendo la introspección y la acción silenciosa. En tales momentos, la clave residía en la voluntad de ambos de comprender y adaptarse, de tender puentes sobre las diferencias en sus lenguajes emocionales. Fue esencial para ellos reconocer que la comunicación efectiva no siempre implicaba la cantidad de palabras, sino la calidad de la conexión y la intención detrás de ellas. Por ejemplo, cuando Clara expresaba su preocupación por la aparente falta de planes concretos de Elías para el futuro, él respondía no con una larga explicación, sino con un gesto de profunda seguridad, como tomar su mano y mirarla a los ojos con una determinación silenciosa, transmitiendo así su compromiso, de una manera que ambos podían entender. Así pues, la consolidación de su vínculo se basó en una evolución constante, un proceso de aprendizaje y ajuste mutuo. Elías aprendió a abrirse a la expresión emocional, reconociendo que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una puerta hacia una intimidad más profunda. Clara, a su vez, aprendió a apreciar el valor del silencio y la comunicación no verbal, comprendiendo que a veces las acciones y las miradas hablaban más elocuentemente que cualquier palabra. Esta adaptación recíproca fue fundamental para construir un futuro viable, uno que honrara la esencia de cada uno mientras creaba un espacio de amor y comprensión compartida. La montaña, que había sido el escenario de su encuentro fortuito, se convirtió en el testigo y el catalizador de esta profunda transformación. Un lugar donde dos almas solitarias aprendieron a resonar en armonía, demostrando que el amor verdadero florece en la intersección de la aceptación y el crecimiento mutuo. La auténtica sanación de las heridas emocionales a menudo no reside en el olvido o la negación, sino personal se basará más en la autenticidad y en la conexión intrínseca con sus pasiones. Por ello, Clara empezó a experimentar con la idea de integrar su arte de una manera que reflejara esta nueva comprensión, explorando proyectos que no solo tuvieran un valor estético, sino que también conectaran con la comunidad y el entorno natural, quizás a través de instalaciones artísticas efímeras o talleres que celebraran la belleza de lo efímero. Esta evolución en su pensamiento, impulsada por la influencia de Elías, marcó un paso significativo hacia una vida más plena y resonante, donde el propósito y la pasión se entrelazaban de manera indisoluble. La resonancia de sus aspiraciones, compartidas, se manifestó en una evolución tangible de sus interacciones cotidianas, trascendiendo la mera adaptación a sus rutinas y adentrándose en la esfera de la anticipación mutua de las necesidades del otro. Ya no se trataba simplemente de reaccionar a las circunstancias, sino de una previsión proactiva de lo que podría traer consuelo, alegría o apoyo a sus respectivas vidas. Clara, por ejemplo, comenzó a desarrollar una sensibilidad casi instintiva hacia los momentos en que Elías podría necesitar un respiro de su trabajo físico. Observaba las señales sutiles de fatiga en su postura, la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente después de un largo día al aire libre, y sin necesidad de que él lo pidiera, preparaba una infusión caliente o le ofrecía un masaje. Individuales no solo se complementaban, sino que se amplificaban mutuamente, creando una sinergia que les permitía navegar por las complejidades de la vida con una sabiduría y una resiliencia crecientes. La celebración de sus logros, la profundidad de sus intercambios y la anticipación de sus necesidades se entrelazaron para formar un tapiz de afecto y respeto mutuo, demostrando que el amor verdadero no solo perdura, sino que florece y se fortalece a través de la conexión genuina y el apoyo incondicional.
La singularidad de su conexión se profundizó al confrontar la delicada danza entre la independencia y la interdependencia, un equilibrio que ambos, a su manera, habían buscado toda su vida. Elías, acostumbrado a una autonomía férrea, se enfrentó al desafío de permitir que la presencia de Clara reconfigurara los límites de su autosuficiencia. No se trataba de una cesión de control, sino de una ampliación de su capacidad para recibir y dar apoyo, reconociendo que la verdadera fortaleza no residía en la ausencia de necesidad, sino en la habilidad de satisfacerla mutuamente. Clara, por su parte, descubrió que su anhelo de independencia no implicaba un rechazo a la intimidad, sino la necesidad de un espacio donde su individualidad pudiera florecer sin ser eclipsada. Aprendió que la interdependencia, lejos de ser una debilidad, era una sinergia que potenciaba sus fortaleques. Por ejemplo, Elías, al notar la intensidad con la que Clara se sumergía en sus proyectos artísticos, a veces hasta el punto de olvidar las necesidades básicas como comer, desarrolló un sistema sutil de recordatorios, no intrusivos, sino de apoyo. Dejaba una fruta fresca cerca de su espacio de trabajo o preparaba una tetera justo en el momento en que ella solía necesitar una pausa. A medida que esta comprensión se arraigaba, ambos comenzaron a explorar activamente cómo sus respectivas visiones del mundo podían complementarse, creando un mosaico de experiencias más rico y matizado. Elías, cuya vida se había centrado en la observación detallada de los ciclos naturales y la sabiduría práctica de la supervivencia, encontró en la perspectiva de Clara una nueva apreciación por la belleza abstracta y la expresión emocional. Ella le enseñó a ver más allá de la funcionalidad de las cosas, a encontrar significado en la forma, el color y la textura, incluso en elementos que él había considerado meramente utilitarios. Por ejemplo, Clara, al observar la forma en que Elías tallaba la madera, le mostró cómo la dirección de las vetas y las imperfecciones naturales de la pieza podían ser aprovechadas para crear un efecto artístico único, transformando un simple trozo de madera en una escultura evocadora. Suscríbete y presiona la campanita para ver cómo termina esta historia increíble. Por el contrario, Clara aprendió de Elías la importancia de la grounding, de la conexión con la realidad tangible y la satisfacción que proviene de las acciones concretas y con propósito. Su tendencia a perderse en la abstracción de sus ideas artísticas se vio equilibrada por la demostración de Elías de cómo la habilidad manual y la dedicación a tareas prácticas podían proporcionar una sensación de logro y estabilidad. Elías le mostró a través de su agricultura y sus reparaciones que la paciencia y la perseverancia en el trabajo físico no solo sostenían la vida, sino que también ofrecían una forma de meditación activa, una manera de centrar la mente y el espíritu. Un día, mientras Clara luchaba por encontrar el equilibrio en un boceto particularmente complejo, Elías la invitó a ayudarle en la siembra de nuevas semillas, una tarea sencilla pero repetitiva que, para su sorpresa, la ayudó a despejar la mente y a encontrar la solución que buscaba. La manifestación más profunda de esta evolución se vio en su capacidad para navegar por las inevitables diferencias que surgían de sus distintos orígenes y temperamentos. En lugar de permitir que estas diferencias crearan barreras, las abordaron como oportunidades para el crecimiento mutuo. Elías, cuya comunicación tendía a ser lacónica y basada en la acción, aprendió a articular sus sentimientos y pensamientos con mayor claridad cuando Clara expresaba la necesidad de una comprensión verbal más explícita. Por ejemplo, cuando Clara se sentía insegura sobre una decisión creativa importante, Elías, en lugar de ofrecer un simple asentimiento, se tomaba el tiempo para describirle las cualidades que admiraba en su trabajo y cómo confiaba en su juicio, validando así sus sentimientos y reforzando su confianza. Por otro lado, Clara aprendió a interpretar los silencios de Elías no como rechazo, sino como espacios de reflexión y comunicación profunda, reconociendo la elocuencia en sus gestos y en la intensidad de su mirada. Comprendió que su reserva no era una falta de afecto, sino una expresión diferente de la intimidad. Así,
En lugar de presionar por respuestas verbales cuando Elías parecía absorto en sus pensamientos, ella encontraba maneras de estar presente, ofreciendo compañía silenciosa, o simplemente permitiéndole el espacio que necesitaba para procesar sus emociones. Esta comprensión mutua y adaptativa fue fundamental para forjar una relación que no solo resistía las tensiones inherentes a la diversidad de personalidades, sino que se fortalecía a través de ellas, creando un vínculo resiliente y profundamente enriquecedor. El camino hacia la reconciliación de sus pasados no fue lineal. Estuvo salpicado de momentos de introspección y de la necesidad de confrontar las sombras persistentes de sus experiencias previas. Clara, al verse cada vez más integrada en la vida de Elías, comenzó a percibir cómo las viejas inseguridades, aquellas que la habían paralizado en su carrera, resurgían en formas inesperadas. La ausencia de una estructura social definida, la falta de la constante validación externa a la que estaba acostumbrada, la llevó a cuestionar la autenticidad de su propio progreso. Se preguntó si su floreciente relación con Elías y su renovada pasión por el arte eran genuinas o simplemente una reacción a la influencia tranquilizadora de su entorno. Por ejemplo, durante una visita a un pequeño pueblo cercano para adquirir suministros, se encontró con un antiguo conocido que, al enterarse de su retiro a las montañas, expresó una condescendencia velada sobre su escapada de la realidad. Esta interacción, aunque breve, reavivó en Clara la vieja duda. ¿Estaba realmente prosperando o simplemente evadiendo los desafíos de su vida anterior? Elías, al percibir su vacilación, no ofreció palabras de consuelo superficiales. En cambio, la acompañó en una caminata por un sendero escarpado, un recorrido que la obligó a concentrarse en cada paso, en la resistencia de su propio cuerpo y en la recompensa de alcanzar la cima. La lección tácita fue clara. La verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de superarlas, paso a paso. Elías, por su parte, se enfrentó a la persistencia de viejos patrones de aislamiento, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre. A pesar de la profunda conexión que sentía con Clara, la antigua costumbre de replegarse en sí mismo ante la adversidad se manifestaba en momentos de tensión. Cuando una tormenta particularmente violenta amenazó con dañar la cosecha de otoño, Elías se encontró actuando con una eficiencia casi automática, concentrándose en las tareas prácticas de protección sin compartir sus preocupaciones con Clara. Su instinto era manejar los problemas por sí solo, una estrategia que, si bien efectiva, limitaba la oportunidad de una conexión emocional más profunda. Clara, al notar su retraimiento, no lo presionó para que hablara, sino que se unió a él en sus esfuerzos, ofreciendo ayuda silenciosa y su presencia constante. Fue solo después de que la amenaza pasó, y ambos estaban agotados pero aliviados, que Clara pudo abordar suavemente el tema, preguntándole si había algo más que pudiera haber hecho para aliviar la carga. Elías, conmovido por su consideración, admitió que su instinto de aislarse era difícil de erradicar, pero que la presencia de ella, incluso en silencio, había marcado una diferencia significativa, recordándole que no estaba solo en sus luchas. Suscríbete y presiona la campanita para ver cómo termina esta historia increíble. La reconciliación con sus pasados también implicó un proceso de redefinición de sus expectativas sobre el futuro, un ajuste de sus aspiraciones individuales para que se alinearan con la realidad de su vida compartida. Clara, al contemplar la posibilidad de un futuro más estable en la montaña, comenzó a cuestionar la necesidad de mantener un pie en el mundo urbano que la había definido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que su deseo de éxito profesional no tenía por qué estar ligado a la aprobación de un sistema que ya no resonaba con sus valores. Elías, por su parte, al verse cada vez más abierto a la idea de una compañía duradera, empezó a considerar cómo su estilo de vida aislado podría adaptarse para incluir la presencia activa de Clara, sin sacrificar la esencia de su conexión con la naturaleza. Se preguntó si era posible encontrar un equilibrio entre la tranquilidad de su existencia y la necesidad de Clara de compartir su arte y su vida con otros. Así, la confrontación con sus pasados no fue un acto de anulación,
sino de integración. Elías no dejó de ser el hombre solitario de la montaña, pero aprendió a ser un hombre solitario que amaba y era amado. Clara no abandonó su espíritu artístico y su necesidad de expresión, sino que encontró en la montaña un nuevo lienzo, y en Elías un compañero que valoraba su voz. El proceso de reconciliación se manifestó en gestos cotidianos. Elías aprendiendo a verbalizar sus sentimientos, aunque fuera de manera concisa, y Clara aprendiendo a interpretar la elocuencia del silencio y la acción. La verdadera sanación, comprendieron, no era borrar las huellas del pasado, sino aprender a caminar con ellas, transformando las cicatrices en testimonios de resiliencia y amor. Al contemplar el camino recorrido, se percibe cómo las hebras de sus existencias, antes dispares, han comenzado a entretejerse con una urdimbre inesperada. Las resistencias iniciales, cual murallas de hielo, han cedido ante la persistencia de una calidez que emanaba de la comprensión mutua, una fuerza silenciosa que desmanteló las defensas erigidas por la soledad y el temor. Las miradas, antes cargadas de cautela, se transformaron en espejos que reflejaban no solo la imagen del otro, sino también la profunda resonancia de almas afines que se reconocían en la vulnerabilidad compartida. El eco de los pasados, con sus cicatrices y sus aprendizajes, lejos de ser un lastre, se ha convertido en el cimiento sobre el cual se asienta una nueva. Conectar a un nivel profundo, sin la necesidad de la intervención verbal constante. La montaña, con su capacidad de albergar vida en sus formas más diversas y adaptables, se convertía en el escenario perfecto para esta evolución mutua, demostrando que las conexiones más profundas no solo resisten las tormentas, sino que también se nutren de la valentía de adaptarse y florecer en el paisaje compartido. La comprensión de la resiliencia en la relación de Clara y el vaquero se profundizó al observar cómo las sutiles adaptaciones de él al entorno y a su presencia no eran meros gestos de cortesía, sino manifestaciones de una profunda capacidad de ajuste y aprendizaje. Clara notó, por ejemplo, cómo tras unas semanas la disposición de los objetos en la cabaña comenzó a modificarse de manera casi imperceptible. Ciertos utensilios que ella usaba con más frecuencia, como la tetera o el libro que solía leer, aparecían ahora colocados en lugares de más fácil acceso para ella, sin que él hubiera recibido instrucción verbal alguna. Este ajuste espacial, una reconfiguración de su propio orden preexistente, era un testimonio silencioso de su voluntad de acomodar la presencia de Clara, de hacerla sentir no como una intrusa, sino como parte integral del espacio. Ahora piense en cómo esto se aplica cuando usted se encuentra en la situación de tener que comprender a alguien cuya rutina ha sido profundamente personal y aislada. La disposición a notar y valorar estas pequeñas modificaciones en su entorno habitual, sin necesidad de que sean explícitamente señaladas, demuestra una atención y un respeto que fomentan la confianza. Más allá de las adaptaciones físicas del espacio, Clara también empezó a discernir cómo él modificaba sus propios patrones de comunicación, no en el contenido, sino en la forma. Si bien su reserva natural persistía, ella notó que cuando se trataba de ella, sus pausas antes de hablar se acortaban ligeramente, y su mirada, aunque seguía siendo profunda, adquiría una cualidad más directa, menos evasiva. Era como si, gradualmente, estuviera aprendiendo a modular su lenguaje no verbal para facilitar la conexión, un proceso orgánico y espontáneo que no implicaba una pérdida de autenticidad, sino una expansión de su capacidad comunicativa. El viento, que antes parecía arrastrar sus palabras al vacío, ahora las llevaba con una resonancia diferente, cargadas de una intención de cercanía. Asimismo, la forma en que él integraba las observaciones de Clara en sus propias rutinas diarias revelaba una apertura mental que contradecía su aparente aislamiento. Un día, Clara mencionó de pasada su aprecio por la forma en que las flores silvestres adornaban el paisaje. Al día siguiente, Clara encontró un pequeño ramo de esas mismas flores, delicadamente dispuestas en una jarra rústica sobre la mesa.
Este gesto, sin pretensiones y desprovisto de cualquier comentario, demostraba que él no solo escuchaba, sino que también procesaba y actuaba sobre la información compartida, integrándola en su propia experiencia de vida. Era un eco de su apertura, una señal de que el mundo exterior a través de los ojos de Clara estaba comenzando a filtrarse en su existencia aislada, enriqueciéndola sin perturbarla. Por consiguiente, la resiliencia de su relación se manifestaba no solo en la superación de adversidades externas, sino también en la capacidad de ambos para adaptarse y crecer juntos, modificando gradualmente sus propios patrones para acomodar al otro. Él, el coloso de corazón de oro, estaba aprendiendo a compartir su vasto mundo interior, no a través de discursos, sino mediante la constante reinterpretación de sus acciones y su entorno. Clara, a su vez, estaba descubriendo una fortaleza en su propia capacidad de observación y empatía, una habilidad para conectar a un nivel profundo, sin la necesidad de la intervención verbal constante. La montaña, con su capacidad de albergar vida en sus formas más diversas y adaptables, se convertía en el escenario perfecto para esta evolución mutua, demostrando que las conexiones más profundas no solo resisten las tormentas, sino que también se nutren de la valentía de adaptarse y florecer en el paisaje compartido. La comprensión de la resiliencia en la relación de Clara y el vaquero se profundizó al observar cómo las sutiles adaptaciones de él al entorno y a su presencia no eran meros gestos de cortesía, sino manifestaciones de una profunda capacidad de ajuste y aprendizaje. Clara notó, por ejemplo, cómo tras unas semanas la disposición de los objetos en la cabaña comenzó a modificarse de manera casi imperceptible. Ciertos utensilios que ella usaba con más frecuencia, como la tetera o el libro que solía leer, aparecían ahora colocados en lugares de más fácil acceso para ella, sin que él hubiera recibido instrucción verbal alguna. Este ajuste espacial, una reconfiguración de su propio orden preexistente, era un testimonio silencioso de su voluntad de acomodar la presencia de Clara, de hacerla sentir no como una intrusa, sino como parte integral del espacio. Ahora piense en cómo esto se aplica cuando usted se encuentra en la situación de tener que comprender a alguien cuya rutina ha sido profundamente personal y aislada. La disposición a notar y valorar estas pequeñas modificaciones en su entorno habitual, sin necesidad de que sean explícitamente señaladas, demuestra una atención y un respeto que fomentan la confianza. Más allá de las adaptaciones físicas del espacio, Clara también empezó a discernir cómo él modificaba sus propios patrones de comunicación, no en el contenido, sino en la forma. Si bien su reserva natural persistía, ella notó que, cuando se trataba de ella, sus pausas antes de hablar se acortaban ligeramente, y su mirada, aunque seguía siendo profunda, adquiría una cualidad más directa, menos evasiva. Era como si, gradualmente, estuviera aprendiendo a modular su lenguaje no verbal para facilitar la conexión, un proceso orgánico y espontáneo que no implicaba una pérdida de autenticidad, sino una expansión de su capacidad comunicativa. El viento, que antes parecía arrastrar sus palabras al vacío, ahora las llevaba con una resonancia diferente, cargadas de una intención de cercanía. Asimismo, la forma en que él integraba las observaciones de Clara en sus propias rutinas diarias revelaba una apertura mental que contradecía su aparente aislamiento. Un día, Clara mencionó de pasada su aprecio por la forma en que las flores silvestres adornaban el paisaje. Al día siguiente, Clara encontró un pequeño ramo de esas mismas flores, delicadamente dispuestas en una jarra rústica sobre la mesa. Este gesto, sin pretensiones y desprovisto de cualquier comentario, demostraba que él no solo escuchaba, sino que también procesaba y actuaba sobre la información compartida, integrándola en su propia experiencia de vida. Era un eco de su apertura, una señal de que el mundo exterior a través de los ojos de Clara estaba comenzando a filtrarse en su existencia aislada, enriqueciéndola sin perturbarla. Por consiguiente, la resiliencia de su relación se manifestaba no solo en la superación de adversidades externas, sino también en la capacidad de ambos para adaptarse y crecer juntos,
modificando gradualmente sus propios patrones para acomodar al otro. Él, el coloso de corazón de oro, estaba aprendiendo a compartir su vasto mundo interior, no a través de discursos, sino mediante la constante reinterpretación de sus acciones y su entorno. Clara, a su vez, estaba descubriendo una fortaleza en su propia capacidad de observación y empatía, una habilidad para conectar a un nivel profundo, sin la necesidad de la intervención verbal constante. La montaña, con su capacidad de albergar vida en sus formas más diversas y adaptables, se convertía en el escenario perfecto para esta evolución mutua, demostrando que las conexiones más profundas no solo resisten las tormentas, sino que también se nutren de la valentía de adaptarse y florecer en el paisaje compartido. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se percibe cómo las hebras de la experiencia compartida han ido tejiendo un tapiz de entendimiento mutuo, mucho más allá de las meras palabras. La montaña, testigo silente de esta convergencia, ha sido el lienzo sobre el cual se han proyectado las luces y sombras de dos almas que en su aislamiento inicial han descubierto un lenguaje común en la sutileza de los gestos y la profundidad de las miradas. Las rutinas, antes percibidas como meros hábitos, han revelado su verdadera naturaleza como anclas emocionales, marcos de seguridad que permiten que la autenticidad florezca sin artificios. A la luz de estas percepciones, el camino hacia una comprensión más profunda de la conexión humana se aclara, sugiriendo que la verdadera intimidad no reside en la ausencia de distancia, sino en la habilidad de navegarla con respeto y empatía. La fortaleza, lejos de ser un escudo contra la vulnerabilidad, se ha revelado como la capacidad de integrarla, de permitir que las cicatrices del pasado informen el presente sin definirlo por completo. La montaña, en su majestuosidad inmutable, nos enseña que la resiliencia no es solo la capacidad de soportar las tormentas, sino también la de adaptarse y crecer en su seno. A medida que pivotamos hacia la reflexión final, se hace evidente que la convergencia de estas ideas apunta hacia una verdad fundamental. Las conexiones más significativas a menudo germinan en los terrenos más inesperados, nutridas por la valentía de la apertura y la paciencia en la observación. Es como si las semillas de la comprensión, plantadas en el fértil silencio de la montaña, hubieran encontrado las condiciones perfectas para brotar, transformando el paisaje interior de cada uno. La montaña, en su grandeza, nos recuerda que la vida en su esencia más pura se manifiesta en la interconexión y en la constante evolución, un ciclo perpetuo de dar y recibir. En este punto, la anticipación por el desenlace se intensifica, no como una resolución de conflictos, sino como la culminación de un proceso de descubrimiento mutuo. Las experiencias vividas y las lecciones aprendidas convergen, sugiriendo que el verdadero elixir de la conexión reside en la apreciación de la quietud, la constancia de los actos de cuidado y la valentía de permitir que la familiaridad construya un vínculo inquebrantable. La montaña, como metáfora de la fortaleza y la serenidad, nos guía hacia la comprensión de que el amor, en su forma más pura, es un paisaje que se descubre y se cultiva, paso a paso, mirada a mirada. La montaña, que al principio se erigía como un símbolo de la soledad del vaquero, se había transformado en el lienzo de una conexión inesperada, un espacio donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra y las miradas tejían un lenguaje propio. Clara, al buscar un refugio temporal, encontró en la quietud de aquel paraje un eco de su propia búsqueda interior, un anhelo de autenticidad que resonaba con la fortaleza indómita del hombre que la acogió. La cabaña, impregnada del aroma, a pino y a madera quemada, se convirtió en un santuario donde las rutinas diarias, lejos de ser monótonas, se revelaron como anclas de estabilidad emocional, pequeños rituales que cimentaban una intimidad nacida de la previsión y el cuidado mutuo. Él, el coloso de corazón de oro, desmanteló los muros de su aislamiento no a través de discursos, sino mediante la sutil reconfiguración de su entorno, la modulación de su lenguaje no verbal y la integración de las observaciones de Clara,
en su propia existencia, demostrando una apertura que contradecía su aparente reclusión. Esta profunda resonancia, tejida en la ausencia de artificios, reveló que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de integrarla, de nutrirla con aceptación y respeto. Clara aprendió que la empatía se manifiesta no solo en la comprensión de las palabras, sino en la lectura de las emociones silenciosas, en la anticipación de las necesidades no expresadas. Él, a su vez, encontró en la apertura y la curiosidad de Clara una chispa que reavivaba aspectos de sí mismo que la soledad había mantenido latentes. La montaña, testigo de esta alquimia, demostró que las conexiones más profundas no solo resisten las tormentas, sino que se nutren de la valentía de adaptarse, de crecer en el paisaje compartido y de florecer en la interdependencia. La práctica de esta conexión forjada en la quietud y la autenticidad se revela ahora no como un destino alcanzado, sino como un viaje continuo. La lección que emana de esta experiencia es que la verdadera intimidad se cultiva en la constancia de los pequeños gestos, en la apreciación de la familiaridad que se construye con el tiempo y en la valentía de permitir que el otro imprima su huella en nuestro propio espacio, tanto físico como emocional. La montaña, en su inmutable grandeza, nos recuerda que la vida en su esencia más pura se manifiesta en la interconexión, en la armonía de los opuestos y en la constante evolución. La práctica de este amor, que nació en la quietud de una montaña y floreció en la valentía de abrir el corazón, comienza ahora en la apreciación de cada instante compartido, en la confianza de que, incluso en la soledad más profunda, el eco de una conexión verdadera puede ser encontrado.